La casa de antigüedades. Capítulo 52. Transcurrido un buen periodo de tiempo, el maestro de escuela asomó por el portillo del camposanto y se apresuró a reunirse con ellos. Mientras se acercaba, hizo sonar un llavero oxidado que llevaba en la mano, jadeando de satisfacción al llegar al pórtico. Al principio solo pudo señalar hacia el viejo edificio que la niña había estado contemplando con tanta atención. ¿Ves esas dos casas viejas?, preguntó, recuperando al fin el resuello. Sí, claro, respondió Nell. Las he estado mirando casi todo el tiempo que usted ha estado ausente. Y las habrías mirado con más curiosidad aún si hubieras adivinado lo que tengo que comunicar, agregó su amigo. Una de ellas es mía. Sin decir nada más, ni dejar a la niña tiempo para responder, el maestro la cogió de la mano y, con el rostro exultante, la condujo a la casa a la que acababa de referirse. Se detuvieron delante de la arqueada puerta vieja. Tras probar en vano varias llaves, el maestro dio por fin con la que encajaba en la inmensa cerradura. La giró en medio de un fuerte crujido y entraron en la casa. Los acogió una estancia abovedada, en otro tiempo bellamente diseñada por diestros arquitectos y que aún conservaba, en su techo ornado con bellas nervaduras y rica tracería de piedra, exquisitas muestras de su antiguo esplendor. El follaje esculpido en piedra, que emulaba la maestría de la propia naturaleza, parecía querer contar cuántas veces las hojas de los árboles habían brotado y caído mientras él pervivía sin sufrir mutación alguna. Las figuras que soportaban la carga de la chimenea, aunque mutiladas, aún dejaban ver lo que habían sido antes de quedar recubiertas por el polvo del camposanto. Se erguían melancólicas junto al hogar vacío, como seres que habían sobrevivido a su especie para lamentarse perpetuamente de su inexorable decadencia. En alguna época antigua, pues hasta el cambio era antiguo en aquel vetusto lugar, se había levantado un tabique de madera en un lado de la estancia para habilitar un pequeño dormitorio, al que, en la misma época, habían iluminado a través de una ventana tosca, o más bien de un nicho tallado en el espeso muro. Esta medianera, más dos sillones colocados junto a la amplia chimenea, había formado parte de la iglesia o convento en alguna fecha olvidada, pues el roble, rápidamente adecuado a su objetivo actual, se había alterado muy poco respecto a su forma anterior y presentaba a la vista una serie de fragmentos ricamente tallados provenientes de antiguas sillas de coros conventuales. Una puerta abierta que comunicaba con una pequeña habitación o celda, mantenida en la penumbra a causa de la abundante hiedra, completaba el interior de esta zona de la ruina. La casa no estaba desprovista de muebles. Unas sillas extrañas cuyos brazos y patas parecían haber menguado con el paso del tiempo. Una mesa o más bien un espectro de mesa. Un viejo arcón que en otro tiempo había contenido registros de la iglesia, junto con otros enseres domésticos de estilo antiguo, más una provisión de leña para el invierno, se hallaban desparramados por la estancia, que daba evidentes muestras de haber sido utilizada como salón en una época no muy remota. La niña miró a su alrededor con ese solemne sentimiento con que se contempla la obra de siglos convertidos en gotas de agua en medio del gran océano de la eternidad. El anciano venía detrás. Los tres permanecieron durante un buen rato con la respiración contenida, como temiendo romper el silencio con el más tenue sonido. «Es un lugar muy hermoso», expresó la niña en voz baja. «Casi me temía que pensaras de otra manera», repuso el maestro. «Te has estremecido al entrar, como si notaras el lugar frío o sombrío». «No era eso», se explicó Nell, mirando a su alrededor con un ligero escalofrío. «La verdad es que no puedo decirle qué ha sido, pero cuando vi la casa por fuera, desde el pórtico de la iglesia, me embargó el mismo sentimiento. Debe de ser por tratarse de un lugar tan antiguo y tan gris. Un lugar tranquilo para vivir, ¿no te parece?», preguntó su amigo. «Ah, sí», respondió la niña juntando las manos con seriedad.
Un lugar tranquilo y feliz, un lugar para vivir y para aprender a morir. Habría dicho más cosas, pero la energía de sus pensamientos hizo que su voz se quebrara y deviniera en un trémulo e inaudible susurro. Un lugar para vivir, para aprender a vivir y donde recoger nuestro espíritu y nuestro cuerpo, prosiguió el maestro, pues esta vieja casa es vuestra. Nuestra. Exclamó la niña. Sí, corroboró el maestro con alegría, y por muchos y felices años, espero. Yo seré vuestro vecino, en la puerta de al lado. Pero esta casa es vuestra. Tranquilizado ya del ataque de sorpresa, el maestro se sentó y, llevando a Nell a su lado, le contó que aquella antigua mansión había estado ocupada durante mucho tiempo por una mujer de casi 100 años de edad, que se encargaba de abrir y cerrar la iglesia para los servicios religiosos y de enseñarla a los forasteros. Que ésta había muerto hacía unas pocas semanas. Que no habían encontrado aún a nadie para sustituirla. Que él se había enterado de todo aquello en el transcurso de una conversación con el sepulturero, que se hallaba en la cama con reuma, al cual él se había animado a mencionarle a su compañera de viaje, a Nell, mención que había sido tan favorablemente recibida por tan alta autoridad que también se había atrevido, por consejo de éste, a proponer el asunto al pastor. En resumidas cuentas, que Nell y su abuelo iban a ser presentados al susodicho pastor al día siguiente, si bien, siendo su aprobación una cuestión de pura formalidad, ya podían considerarse nombrados para el puesto vacante. Existe una pequeña asignación de dinero, agregó el maestro. No es mucho, pero sí suficiente para vivir en este lugar retirado. Juntándolo todo, podremos salir adelante con desahogo, descuida. Que el cielo lo bendiga y lo haga prosperar. Manifestó la niña con un sollozo. Amén, cariño, respondió su amigo encarecidamente. Que me bendiga, como ya nos ha bendecido haciéndonos olvidar tantas tristezas y tribulaciones y ofreciéndonos esta vida apacible. Pero vayamos a ver mi casa. Vamos. Fueron a ver la otra casa. Probaron todas las llaves oxidadas. Al final, encontraron la correcta y abrieron la puerta carcomida. Entraron en una vieja estancia abovedada, como la que acababan de abandonar, pero no tan espaciosa, que tenía solo una pequeña habitación contigua. Era fácil adivinar que la otra casa le correspondía al maestro de escuela, pero que él había decidido quedarse con la menos cómoda por consideración hacia ellos. Al igual que la casa contigua, solo contenía los muebles imprescindibles, con su correspondiente provisión de leña. Ahora les tocaba afanarse un poco para hacer sus moradas lo más habitables y cómodas posible, tarea que no les resultó nada desagradable. Al poco tiempo, cada cual tenía su alegre fuego ardiendo y chisporroteando en la chimenea, enrojeciendo las viejas y pálidas paredes con un alegre resplandor. Nell sacó su aguja y remendó las cortinas rotas y la alfombra raída y descosida por el paso del tiempo, dejándolas de nuevo íntegras y presentables. El maestro barrió y allanó el suelo delante de la puerta, cortó la hierba, igualó la hiedra y las melancólicas plantas trepadoras, y dio a los muros un aire de casa habitada. El anciano, a veces a su lado y a veces junto a la niña, prestó su ayuda a los dos. Iba despacio de aquí para allá y parecía contento mientras prestaba sus pequeños servicios. También los vecinos, al volver del trabajo, les echaron una mano o mandaron a sus hijos con pequeños presentes u objetos prestados que pudieran necesitar. Fue un día muy ajetreado. Al atardecer, se preguntaron cómo les quedaba aún tanto por hacer y cómo se les había podido echar la noche encima. Cenaron juntos en la que a partir de ahora llamaremos la casa de la niña. Cuando hubieron terminado, se reunieron alrededor del fuego y, casi en susurros, sus corazones estaban demasiado tranquilos y contentos para expresarse de manera ruidosa, hablaron de sus planes para el futuro. Antes de separarse, el maestro leyó unas oraciones, y luego, con el corazón henchido de gratitud y felicidad, se separaron para ir a acostarse.
En aquella hora silenciosa, en que su abuelo ya dormía pacíficamente en su cama y toda actividad estaba paralizada, la niña se entretuvo delante de las últimas brasas, pensando en sus pasadas vicisitudes como si éstas hubieran sido un mal sueño del que acabará de despertar. El resplandor de las brasas en los paneles de roble, cuyos resaltes grabados se reflejaban débilmente en el techo oscuro. Las antañonas paredes, donde extrañas sombras iban y venían con cada culebreo del fuego. Dentro, la presencia solemne del paso del tiempo que deteriora los objetos más inanimados y, fuera, la presencia solemne de la propia muerte la llenaron de sentimientos profundos y graves, pero sin producirle terror ni alarma. Tras tantos días de soledad y tristeza, se había producido paulatinamente una metamorfosis en su espíritu. Con las fuerzas decaídas, pero con la resolución reforzada, había surgido dentro de ella una mente purificada y nueva. Se habían abierto paso en su pecho esos pensamientos y esperanzas que solo pertenecen a los débiles y menesterosos. No había nadie allí para ver cómo su figura frágil, delicada, se apartaba del fuego para ir a apoyarse pensativamente en el alféizar de la ventana abierta. Nadie más que las estrellas contemplaban su cara vuelta hacia arriba y leían su historia. El reloj de la vieja iglesia dio la hora con un sonido lúgubre por tanta proximidad con los muertos y tanto avisar a los vivos sin ser oído. Las hojas caídas susurraban mientras la hierba se estremecía entre las tumbas. Todo lo demás estaba en silencio, dormido. De los que dormían sin sueños, unos yacían a la sombra de la iglesia, como buscando en sus muros consuelo y protección. Otros habían preferido la sombra cambiante de los árboles. Otros, junto al camino, buscaban la compañía de los peregrinos. Otros, junto a las tumbas de los niños pequeños. Otros, bajo el terreno que habían pisado en sus paseos cotidianos. Otros, donde el sol los iluminara con sus últimos rayos al ponerse. Y otros, en fin, donde esos mismos rayos los saludaran al amanecer. Tal vez ni una sola alma, prisionera ahora en la tumba, había pensado en vida separarse del todo de su vieja compañera. Y, si alguna lo hubiera pensado, habría sentido ese amor que sienten los cautivos por la celda en que han estado encerrados tanto tiempo y a la que miran con afectuosa nostalgia en el momento de dejarla. Fue mucho antes de que la niña cerrara la ventana y se acercara a su cama. De nuevo, una sensación parecida, un estremecimiento involuntario, un momentáneo sentimiento afín al miedo, pero que se desvaneció inmediatamente y no dejó alarma alguna a su paso. Después, soñó otra vez con el pequeño alumno. El techo se abría y una columna de rostros radiantes que se elevaban hasta el cielo, como había visto alguna vez en un viejo cuadro de motivo bíblico, la miraba fijamente mientras dormía. Fue un sueño dulce, feliz. Fuera, el lugar seguía igual de silencioso, salvo que había una música en el aire y un sonido de alas de ángeles. Pasado cierto tiempo, llegaron las hermanas, cogidas de la mano, y estuvieron paseando un rato entre las tumbas. Después, el sueño se volvió impreciso, difuminado. Con la luz y la alegría de la mañana, llegó también la reanudación de las faenas del día anterior, el revivir de sus pensamientos agradables y la restauración de sus energías, alegrías y esperanzas. Trabajaron con buen ánimo, ordenando y arreglando sus casas hasta el mediodía, y después fueron a visitar al pastor. Era un anciano de corazón sencillo y espíritu humilde, modesto, acostumbrado a la vida retirada y poco familiarizado con el mundanal ruido, que había abandonado muchos años atrás al instalarse en aquel lugar. Su mujer había muerto en la casa en la que él residía ahora. Los recibió con suma amabilidad, mostrando enseguida gran interés por él, a la que preguntó cómo se llamaba, cuántos años tenía y dónde había nacido, así como las circunstancias que la habían llevado hasta allí y otros particulares. El maestro de escuela ya le había contado la historia de la niña, que no tenían amigos ni hogar, que compartían sus fortunas y que él quería a la niña como si fuera su propia hija. Bien, bien, asintió el pastor. Sea como desee. Pero ella es muy joven.
curtida en la adversidad y en todo tipo de pruebas, señor, repuso el maestro. Que Dios la proteja. Procuremos que descanse aquí y se olvide de sus tribulaciones, expresó el anciano pastor. Pero una iglesia vieja es un lugar aburrido y tristón para una persona tan joven como tú, mi niña. Oh, no, señor, replicó Nell. Yo no tengo tales pensamientos, de veras. Yo preferiría verla bailando en el prado al anochecer, insistió el anciano pastor, posando la mano en la cabeza de la niña y sonriendo melancólicamente, en vez de verla sentada a la sombra de nuestros arcos en ruina. Mi buen amigo, usted debe procurar que su corazón no se apesadumbre entre estas ruinas solemnes. Su solicitud está concedida. Después de intercambiar más palabras amables en el mismo tono cordial, se retiraron a la casa de la niña, donde siguieron conversando sobre el feliz desenlace de los acontecimientos. En esto apareció otro amigo. Era un vejete que vivía en la casa parroquial, como supieron poco después, desde la muerte de la esposa del pastor, ocurrida 15 años atrás. Los dos habían sido compañeros en la universidad y desde entonces nunca se habían separado. Desde el primer momento de su aflicción, aquel había acudido a consolar y reconfortar a este, lo que estrechó más aún sus lazos de amistad. El vejete era el espíritu activo del lugar, el conciliador de todas las diferencias, el promotor de todas las festividades, el dispensador de la munificencia de su amigo y de no pocas obras de caridad propias. En una palabra, el mediador, consolador y amigo universal. Ninguno de entre los sencillos lugareños se había molestado en preguntarle su nombre ni, de haberlo oído pronunciar, de almacenarlo en el recuerdo. Tal vez por algún vago rumor acerca de sus títulos académicos difundido en la época de su llegada, unido tal vez al hecho de que no estaba casado y, por consiguiente, no tenía familia de la que ocuparse, lo apodaron el viejo bachiller. Este nombre le agradaba o, al menos, le convenía tanto como cualquier otro, y con el viejo bachiller se quedó desde entonces. Por cierto, había sido el viejo bachiller, conviene decirlo, quien, con sus propias manos, había colocado la provisión de combustible que los viajeros encontraron al llegar en sus respectivas chimeneas. El viejo bachiller, pues, por llamarlo como todo el mundo lo llamaba, levantó el pestillo, exhibió unos momentos en la puerta su pequeña cara redonda y bondadosa y entró en la habitación como si estuviera acostumbrado a ello. Usted es el señor Martón, el nuevo maestro de escuela, ¿no es cierto?, preguntó, dirigiéndose al amable amigo de Nell. Sí, soy yo, en efecto. Trae usted buenas referencias. Me alegra conocerlo. Yo debería haber estado esperándolo ayer, pero tuve que llevar el mensaje de una madre enferma a su hija, que trabaja a bastantes kilómetros de aquí, y prácticamente acabo de regresar. Esta es la joven guardesa de la iglesia, ¿verdad? Pues sea usted más bienvenido todavía, amigo mío, por haberla traído aquí, así como a este anciano. Se es tanto mejor maestro cuanto más se aprende a practicar la humanidad. La niña lo ha pasado muy mal, caballero, no hace mucho, informó el maestro de escuela a su visitante después de que éste diera un beso a Nell y se lo quedara mirando. Sí, sí. Ya sé que lo ha pasado muy mal, repuso. Demasiado sufrimiento y demasiadas penalidades, así es, caballero. El vejete miró al abuelo y de nuevo a la niña, cuya mano tenía tiernamente apretada. Te sentirás feliz aquí, declaró. Intentaremos, al menos, que así sea. Veo que ya has hecho grandes mejoras en la casa. ¿Ha sido trabajo tuyo? Sí, señor. Podemos hacer unos cuantos arreglos más, no mejores que estos, pero sí con más medios, tal vez, sugirió el bachiller. Vamos a ver qué se puede hacer. Nell lo acompañó a las otras pequeñas habitaciones, así como el resto de las dos casas, donde el vejete encontró algunas cosas que necesitaban mejorarse para que la casa resultara más cómoda, comprometiéndose al mismo tiempo a suministrarles algunos enseres que tenía en su casa y que debían de ser muy variados, pues comprendían los artículos más heterogéneos que imaginarse pueda.
Todos estos artículos llegaron con bastante rapidez, ya que el vejete, tras una ausencia de 5 o 10 minutos, volvió cargado con viejos estantes, alfombras, sábanas y otros cachivaches, seguido de un chico igualmente cargado. El montón resultante era de lo más variopinto. Hubo que trabajar mucho para seleccionar, ordenar y colocarlo todo. La supervisión de aquella tarea le supuso al vejete una dicha particular y lo mantuvo ocupado un buen rato. Terminada la tarea, encargó al chico que fuera corriendo a traer a sus condiscípulos para presentarles a su nuevo maestro con la mayor formalidad posible. Como podrá ver, Martón, los chavales forman un grupo bastante aceptable, dijo, volviéndose al maestro cuando el chico se hubo marchado, pero no les diga que le he dicho eso. No les convendría, me parece a mí. El mensajero volvió pronto a la cabeza de una larga fila de chavales, grandes y pequeños, los cuales, al verse en la puerta de la casa delante del viejo bachiller, se entregaron a toda clase de aparatosas reverencias, los sombreros y las gorras parecían en sus manos reducirse a su mínima expresión, espectáculo que el vejete contempló con suma satisfacción y que aprobó con grandes asentimientos y sonrisas. Con todo, su aprobación de los escolares no fue tan disimulada como había hecho suponer al maestro, pues se desahogó con diversos cuchicheos y observaciones que todos pudieron oír perfectamente. Este primer jovencito, señor maestro, manifestó el viejo bachiller, se llama John Owen, un chico con muchas cualidades y un carácter franco y sincero. Pero también demasiado atolondrado, demasiado juguetón, demasiado casquivano. Este chico, mi querido maestro, se puede romper el cuello en cualquier momento, privando así a sus padres de su principal consuelo. Y, dicho sea entre nosotros, cuando usted lo vea jugar a la caza de la liebre, saltando vallas y zanjas y deslizándose a lo largo de la pequeña cantera, será un espectáculo que nunca olvidará. Algo realmente magnífico. John Owen, recibida aquella reprimenda, de la que no perdió detalle, dejó su lugar a otro compañero. Pasemos ahora a este jovencito, señor maestro, prosiguió el bachiller. ¿Lo ve usted bien? Se llama Richard Evans. Este chico, que aprende de manera increíble, está dotado de una excelente memoria y una inteligencia rápida, amén de una buena voz y un buen oído para cantar salmos, en lo cual nos supera a todos. Pues bien, señor maestro, este chico acabará mal. No morirá en la cama. Siempre se duerme durante el sermón. Bueno, para decirle la verdad, señor Martón, yo siempre hacía lo mismo cuando tenía su edad, y estoy seguro de que era algo connatural a mi carácter, y por tanto algo que no podía remediar. Una vez que este prometedor alumno hubo recibido tan terrible reproche, el viejo bachiller pasó al siguiente de la fila. Pero si queremos hablar de ejemplos a no seguir, declaró, si hablamos de jóvenes que deberían ser un aviso y faro para todos sus compañeros, he aquí uno, que espero no pase por alto, señor maestro. Es este chico de ojos azules y pelo rubio. Es un buen nadador y, que el cielo nos proteja. Un excelente buceador. Este chico, señor maestro, tuvo la idea de zambullirse a más de 5 metros de profundidad, sin quitarse la ropa, para sacar al perro de un ciego que estaba ahogándose por el peso de su cadena y collar, mientras su amo se retorcía las manos en la orilla, lamentando la pérdida de su guía y amigo. Yo mandé 2 guineas al chico de manera anónima en cuanto me enteré, señor maestro, agregó el viejo bachiller bajando la voz, pero no se lo diga nunca, pues no tiene la menor idea de que fui yo. Tras dar cuenta de aquel culpable, el viejo bachiller pasó revista a otro y después a otro, y así sucesivamente hasta acabar con toda la joven tropa, insistiendo, para no salirse de los límites de la disciplina, en las cualidades que le eran más queridas y que incuestionablemente se referían más a sus propios preceptos y a su propio ejemplo. Completamente persuadido, al final, de haberles infundido un sano arrepentimiento con tales muestras de severidad, los despidió con un pequeño presente y la orden de que volvieran a casa sin armar jaleo, saltar,
pelearse o desviarse de su camino, orden que, informó al maestro en el mismo tono confidencial, no creía que él hubiera obedecido cuando era pequeño, ni aun estando su vida en peligro. Interpretando aquellas pequeñas referencias al carácter del viejo bachiller como tantas otras muestras de buen augurio para el futuro, el maestro se despidió de él con el corazón más ligero y alegre, considerándose uno de los hombres más felices de la tierra. Las ventanas de las dos viejas casas volvieron a enrojecerse aquella noche con el resplandor de los alegres fuegos que ardían en el interior. El viejo bachiller y su amigo, de vuelta de su paseo vespertino, hicieron una pausa ante las dos casas para hablar en voz baja de la bella niña mientras miraban al camposanto y exhalaban algún que otro suspiro.